¿Cómo era la vida real de un gladiador? Lejos de la idea que alimentó Hollywood, de que la vida de un gladiador era una lucha constante por la supervivencia. En un principio no era divertimiento. El origen de la lucha de gladiadores es religioso. Según los historiadores, la lucha entre gladiadores, de gladio, esto es, espada, se iniciaron como un tributo a los muertos en los complejos ritos funerarios estrucos. Hay constancias de estas luchas de carácter religiosas desde el siglo VI a.C., y todo hace indicar que los contendientes podían ser soldados voluntarios o prisioneros. Los luchadores se denominaban busturai y ejecutaban una especie de coreografía guerrera en la que el ruido de las armas servía para honorar al difunto y, a la vez, ahuyentar demonios que pudieran dificultar el tránsito del muerto. En Roma, el primer combate de este tipo registrado por las crónicas fue en el 264 a.C. en funerales. Poco a poco, la lucha de gladiadores fue convirtiéndose en un espectáculo, elitista primero y de masas poco después. Había una masa de condenados por diversos crímenes y prisioneros de guerra que eran obligados a convertirse en gladiadores, pero la mayor parte de las superestrellas de la arena eran luchadores voluntarios que se vinculaban con un entrenador, llamado lanista, por un contrato a largo plazo. Estos gladiadores libres, llamados autoracti, eran entrenados a conciencia y a menudo se convertían en verdaderos deportistas de élite, aclamados por las masas. Los contratos con los lanistas se renovaban cada 5 años en los que el atleta quedaba vinculado a su entrenador. Comían bien, mucha carne, lo que era un verdadero lujo para la inmensa mayoría de la población, y recibían cuidados médicos que solo los ricos podían pagarse. Los mejores gladiadores voluntarios solo combatían 2 o 3 veces al año, y sus enfrentamientos eran esperados como lo son hoy los grandes partidos de fútbol. Después, el espectáculo fue degenerando y los autoracti fueron convirtiéndose en una franca minoría ante las luchas de esclavos muy poco preparados y condenados. El morbo de la sangre fue sustituyendo al espectáculo de la lucha hasta que el ascenso del cristianismo como religión oficial terminó con el espectáculo. En la época de la gloria de los Munera Gladiatoria, la inmensa mayoría de las luchas no terminaban con la muerte de algunos de los contendientes, y esto sucedía tanto en las luchas entre esclavos como los combates entre los autoracti. Los combates eran una muestra de destreza, fuerza y resistencia en el manejo de las armas, y casi siempre los contendientes salían de la arena por su propio pie y se programaban emparejamientos equilibrados en cuanto a las fuerzas y al uso de las armas. En los tiempos gloriosos de los coliseos, la muerte se daba por accidente o cuando uno de los contendientes se comportaba de manera cobarde e inútil ante la masa enfervorizada, pero la mayoría de los luchadores sobrevivía a los combates por el simple motivo del alto costo de su mantenimiento y entrenamiento. El negocio de los lanistas dependía de la supervivencia de sus atletas. Algunos historiadores apuntan a que menos del 10% de los combates se saldaba con alguna muerte y que la mayoría de los combates era a primera sangre. Las luchas de gladiadores se convirtieron también en un instrumento de propaganda política, ya que aquellos que querían destacar en política podían invertir una gran cantidad de dinero en celebrar juegos de gladiadores a modo de regalo para la ciudad. En este caso, la entrada al espectáculo era gratuita, pero en ocasiones, si era un empresario el que decidía celebrar unos juegos, se cobraba una entrada al público asistente. Además, los combates estaban perfectamente reglados e incluso contaban con la participación de un summa rudis, un árbitro que vigilaba el desarrollo de la lucha y que mandaba a parar el combate cuando uno de los contendientes no respetaba las normas. El summa rudis era siempre un gladiador retirado y portaba una espada de madera, símbolo de su pasado como luchador de la arena. No era algo exclusivo para hombres rudos.
también existían gladiadoras, algunas tan célebres y ricas como los mejores autoractis masculinos. Sus combates eran tan demandados que se celebraban justo después de la caída del sol, en el momento más esperado por los espectadores. Luchas que se desarrollaban de la misma manera que los masculinos, con las mismas reglas y las mismas armas. Los combates eran espectáculos masivos y muy populares. Una buena pelea podía convocar hasta 50.000 asistentes. Grafitis encontrados en la antigua Pompeya demostraron además que los atletas eran considerados símbolos sexuales por el pueblo. Es increíble la realidad de las cosas y cómo nos las quieren mostrar.